Bienvenidos al podcast de Mega Man Legacy. Soy Alejandro Aguilar, el administrador de la página de Mega Man Legacy en Facebook y en Instagram. En este segundo episodio, mi colega Pastor Salas y yo vamos a estar discutiendo nuestras experiencias con los juegos de Mega Man y también un poco del tráiler más reciente de Resident Evil Village. Sin más que decir, comencemos. Muy buenas noches, yo soy Pastor Salas. Me alegro mucho estar con ustedes de nuevo en este segundo episodio de nuestro podcast. Ya Alejandro les dijo nuestro tema a conversar y bueno, me gustaría saber qué opina él primero antes de yo, ya que él es el experto, ya antes de yo acotar algo. Sí, bueno, mi primer juego de Mega Man fue cuando tenía como 5 o 6 años más o menos. Y fue mi primer juego ya en general. Ya el primero que jugué y fue Mega Man X5. Okay. Y bueno, recuerdo que era muy difícil para mí porque la primera vez que tomaba un control y manejaba a un personaje que se moría con pullas de inmediato. Entonces... Para mí todavía es difícil. Sí. No, y sobre todo con Zero, que no dispara, sino que tienes que matar de cerca. Entonces... Sí. Con Mega Man se facilitó un poco, y con Mega Man X, claro. Y bueno, nada. Después me compré Mega Man X6, y es más difícil, igual lo pasé sin memoria ni nada. Uh-huh. Mega Man X4, básicamente todos los juegos de Mega Man para Play 1, que es Mega Man 8, y ya se me acaba la memoria. Play 2, podría decir que básicamente Mega Man X8 fue el mejor que tuve. La colección de Mega Man X, o sea, básicamente los tuve todos. En resumen, los tuve todos. Y bueno, ahora sigo jugando algunos con emuladores y sigo disfrutando después de tantos años. Porque eso no se quita, eso es nostalgia y nunca se va. Y bueno, Pastor, ¿qué opinas tú? ¿Cuál fue tu experiencia con Mega Man? Bueno, yo creo que la primera vez que yo jugué un juego de Mega Man fue... creo que fue en casa de alguien más, de un amigo o algún primo, okay. No sé. Creo que lo tenían en un PlayStation 1, pero el primer juego de Mega Man que yo tuve fue uno de PlayStation 2, no recuerdo mucho el nombre, pero a lo mejor tú me ayudas con eso. Era un juego que era como un RPG. Sí, tiene que ser el Mega Man X Command Mission. Command Mission, yo creo que era ese. Y bueno, a mí la verdad es que no se me dan los RPG y literal llegué como a la segunda sección del primer nivel y no pude seguir más adelante. Pero luego luego descubrí los juegos de Mega Man X porque alguien más los tenía y me parecían geniales, los llegué a jugar un poco. No fue hasta que tuve la colección de Mega Man clásico para el PlayStation 2 y posteriormente también la colección de Mega Man X y jugué, nunca pasé así, nunca me volví un experto, pero como que sí los jugué y los disfruté mucho. Cuando tuve el 3DS, el Nintendo 3DS, también tuve el primer Mega Man, nada más, no la colección, bueno, sí tuve la colección posteriormente, pero en un principio tuve el primer juego de Mega Man y el clásico, y era muy entretenido, es muy el tipo de juegos que me gustan. Ya de por sí Mega Man es un personaje ya de la cultura de los videojuegos, junto con Mario y con Link o sea, es un personaje que está ahí desde esa época. Y que obviamente con los años y con los años y por el éxito que ha tenido ha ido evolucionando y ha ido creciendo gracias a todos los cambios que ha tenido esta industria de que antes eran 8 bits y nada más se podía brincar y disparar y ahorita no joda. No, y que se hace de todo ahora. Se puede hacer absolutamente de todo. Este tipo, y les voy a echar este cuento aquí, cuando le dije que tenía la colección clásica, él se emocionó todo y me dijo que me la cambiaba por cualquier juego que él tuviera. Y al día siguiente él literalmente se llevó todos los juegos al colegio. Y me dijo, escoge uno. Y yo pasé como, marico, te lo juro que revisé el juego uno por uno como 3 veces. Sí, yo casi que te decía, no, sí que llévate todos y ya. El bicho casi que te regaló el Play y yo como que, pero ¿dónde vas a jugar entonces?
Y porque bueno, y es que Alejandro y yo tenemos unos gustos muy diferentes en cuanto a videojuegos, porque a Alejandro le gustan más los juegos más serios, más de acción, y yo jugaba más juegos infantiles, familiares, por así decirlo, pues. Y recuerdo que el primer juego de serio, así, clasificación M, porque lo más lejos de llegar a clasificación T, que es para adolescentes. Sí. Clasificación M es para adultos, 21 para arriba, es lo que dice ahí, pues, ¿no? Y el primer juego que yo jugué de clasificación M fue Resident Evil 4. Sí, que es burda. Y es uno de los mejores juegos que existe, y sobre todo así de nuestra generación, con los que nosotros. No, para mí es mejor. Y sí, aunque bueno, cuando nosotros lo jugamos ya era viejo. A lo mejor cuando tú lo jugaste sí estaba reciente, pero cuando yo lo jugué ya era viejo, ya tenía unos años. Por ahí. Sí, porque ese juego salió como en el 2004, una cosa así, y yo lo jugué como en el 2009. Ya tenía sí, salió en 2005. Ajá. Y recuerdo y ese juego ni siquiera es que da mucho miedo así, lo único es que es muy violento, pues era mi primera vez exponiéndome a ese tipo de contenido. Y yo recuerdo que yo tenía una regla personal que era no jugarlo de noche. Yo lo jugaba y ya cuando se hacían más o menos las 6 que oscurecía, que empezaba a oscurecer, yo lo jugaba, ya, está bueno por hoy. Hasta que cuando ya estaba por terminarlo, ya me gustaba el juego, ya estaba invertido en el juego, ya estaba, como dicen en inglés, invested. Ya no me importaba, ya era como que quiero seguir jugando, ya no me daba miedo. Ya, o sea, y bueno, eso fue el comienzo de una hermosa historia. Y yo hacía lo contrario, yo jugaba Resident Evil 4 en las noches, cuando ya todos están dormidos. Pero bueno. Claro. No, quizás porque tú tuviste una exposición más temprana a ese tipo de juegos. Sí, porque Resident Evil 3 lo tuve como a los 7 años, imagínate. Claro. Porque yo los juegos más serios, el juego más oscuro así que yo había jugado de niño era que si Zelda Ocarina of Time, porque con el Nintendo 64, con esos gráficos y eso, y había unas partes del juego que eran como muy oscuras, sí se ponía como que creepy a veces. Y peor el segundo, el Majora's Mask. Sí, tú me has contado, sí. Es horrible. Pero yo jugué fue pedazos de ese juego porque yo no tenía un Nintendo 64. Mira, si supieras que yo en mi niñez así, cuando tenía menos de 10 años, yo nunca tuve consolas, nunca. Yo jugaba siempre en casa, pero yo siempre me llamó la atención, pero yo era un niño, yo no sabía cómo se llamaba eso, como para decirle a mi mamá cómo era. Y mucho menos para explicarle, esa mujer tampoco tenía nada de eso. Casi nunca tuve consolas de videojuegos hasta que la primera consola que tuve fue el Game Boy y tenía que ser 2 juegos. No sabía eso. Sí, la primera consola seria de sobremesa fue el PlayStation 2. Eso sí, ¿no? Pero bueno, el PlayStation. Ya cambiando de tema, ¿qué opinaste del tráiler de Resident Evil Village que salió hoy? Excelente, maravilloso. Mira, ese juego de verdad, cada vez que sale, cada vez que muestran algo, es emocionante, es increíble, o sea, ¿cómo te explico? Las posibilidades que te ofrece. Sí, es que se ve muy ambicioso. Se ve muy amplio y me da miedo, ¿sabes por qué? No me da miedo por lo del terror y eso, me da miedo porque se ve tan genial. Y esto es algo que siempre pasa cuando te muestran un tráiler de algo y se ve increíble y tú dices, ¿sabes qué sería chimbísimo? Que el tráiler lo haga ver genial y que cuando tú lo juegues no sea ni la mitad de genial de lo que tú piensas que va a ser. Sí, eso siempre es posible, pero... Sí, no es tanto que sea posible o no sea posible, es que es un problema como ya de expectativas. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero... Yo, por ejemplo... No, pero como Capcom ya viene haciendo las cosas bien por 4 años, como que... Sobre todo con Resident Evil, sí. Entonces, si está justificado que nos emocionemos de más esta vez. Pues. Claro. Me da miedo que el juego sea corto. O sea, yo quiero que el juego sea larguísimo, que yo dure meses jugando esa vaina. Sí, bueno, por lo menos ya dijeron que va a ser más largo que el 7 y eso ya me... Sí. Obviamente.
Es que el juego se ve más amplio en cuestiones de locaciones. Se ve que hay una mansión, hay una granja, hay unas cuevas, hay como que más lugares, mientras que en el juego anterior es simplemente una casa y ya hay, bueno, diferentes lugares de la casa. Que también era grande, no es que ese juego era corto, pero este se ve más amplio, más... Sí, demasiado. De hecho, sacaron como un mapa con todos los lugares que va a tener y son como 5 y cada uno es gigante. O sea, que si uno ya es el castillo, el otro es una fábrica, cosas así, pero se ve brutal. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, comenten y suscríbanse al canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Abajo en la descripción están nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Y nada pues, nos vemos en el próximo.